En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse, por favor. Esta es una reflexión breve, ojalá que así sea. Es una reflexión que tiene que ver más con la fe y la vida cristiana, en su esencia especialmente. Y en este tiempo, con alguna frecuencia oímos decir que la gente ama a Dios y tiene su vida espiritual en sus hogares, en sus casas, y que no tienen necesidad de comunicarse con una institución, como digamos una iglesia, ni ser miembro de una determinada religión, porque ellos piensan que, en el decir de mucha gente, esto es un negocio y ayuda al bienestar de los que dirigen las organizaciones religiosas. Y es cierto, la gente tiene bastante precisión cuando observa la conducta de las iglesias, la conducta especialmente del liderazgo de las iglesias, que no es tanto lo que se dice que es para ayudar a los pobres. Quizás de un 100%, quizás un 20% puede ir a los pobres. El resto, pues lamentablemente se queda dentro de la misma iglesia en gastos de administración y también en gastos que sostienen lugares como este en el que estamos ahora. Es una iglesia preciosa, grande, muy linda, pero el consumo de los recursos es grande. Y por eso la gente ve que mucho se habla dentro de las iglesias, pero poco se hace fuera de las iglesias. En el tiempo de Jesús parecía algo ser similar. Un enorme templo precioso, también donde siempre pasaba iluminado. Habían dos tribus, la tribu de Leví y las descendientes de Aarón, que se alojaban en el templo y que todos ellos tenían que vivir de la contribución que todos los miembros de aquella religión hacían. Entonces habían creado una serie de detalles para que la gente pudiera sentirse que estaba cumpliendo con requerimientos aparentemente divinos. Es así como había que usar bastante agua para poder participar de las ceremonias, pero esto era motivo de discusión en los tiempos de Jesús, era motivo de conflicto y de problemas. El judío regular tenía que separar parte de sus ganancias para el templo, parte de sus ganancias para el emperador y algo que le quedaba para el sostén de su propia familia, que era la principal razón por la que trabajaba. Entonces, estas situaciones a veces eran motivo de crítica, de dificultades y de conflictos en las discusiones entre fariseos y, ¿cómo se diría yo?, personas versadas en la ley. El dicho que Jesús es como un dicho fulminante, que yo diría, cuando Él está hablando, Jesús dice, esa expresión al principio dice, escuchen, lo que entra por la boca no es lo que hace impuro al individuo, a la persona. Al contrario, lo que hace impuro es lo que sale de su boca, de su corazón. Esa afirmación estaba en contradicción contra todas las expectativas de los judíos que querían
fortalecer y sostener que todos los requisitos que se imponían eran necesarios para poder estar bien con Dios. Es lo que se hace muchas veces cuando nosotros viene alguien que quiere bautizar un niño. Existe una serie de requerimientos. Hay veces que se le manda a la familia que compren determinados set de utensilios que se van a usar en el bautismo, que tengan un largo tiempo de instrucción, que den ciertas contribuciones, y eso en alguna medida es legítimo, pero no es la razón para estar bien con Dios. Son exigencias o requerimientos que la comunidad pone que ayudan al sostenimiento de la misma funciones religiosas. No es para estar bien con Dios. El problema que se plantea entre los judíos es que era un requisito para ser puro, y por eso era que se lavaban las manos y se tenía una serie de pasos para poder llegar a ser miembros de su propia comunidad. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de la crítica que Jesús hace, ahí separa a la persona religiosa de la persona que realmente tiene vida espiritual en Dios. Y esa señal se da cuando nosotros sacamos de nuestro corazón aquellas cosas que hemos almacenado. Y hay una cosa también importante. Muchas veces el ambiente en el que vivimos, el lugar en el que nos desarrollamos, ya sea como miembros de una familia o como una familia, miembros de una comunidad, eso es lo que va formando esos criterios y esas ideas que están dentro de nosotros. Por ejemplo, en los Estados Unidos es posible que de cada 100 personas, quizás un 70% tengan armas de fuego en sus casas. Y eso es algo que uno aprende de la comunidad y es un recurso que uno tiene porque considera que la comunidad es un lugar hostil en el que hay que estar preparado para cualquier agresión, ya sea en el hogar o en la calle. Entonces, la comunidad muchas veces nos hace ser de malos pensamientos. La comunidad nos hace ser agresivos, porque si no somos agresivos, pareciera que no estamos en posibilidad de defendernos. Y si no nos defendemos, muchas veces podríamos ser tratados de cobardes, de estúpidos, personas que no reclamamos nuestros derechos. Yo recuerdo en una ocasión, vi un pedazo de trapo sucio en la calle y lo empecé a empujar con el pie y lo puse a la orilla de la acera. Y salió el dueño de la casa y me dice, ¿por qué tira eso aquí frente a mi casa? Entonces a mí me sorprendió porque no le estaba tirando frente a la casa, era para que el vehículo que limpia la calle lo recogiera. No se preocupe, le dije yo lo paso, y lo pasé para la casa donde yo vivo. Entonces la gente está en un estado de tanta sensibilidad que nos hace sentirnos a veces impotentes para responder a aquellos detalles que pudiera ser que estén lastimando la individualidad y el derecho exagerado, diría yo, que cada individuo piensa tener. La comunidad es difícil. Hay lugares donde ese tipo de situaciones no se ven. Hay lugares donde cada miembro de la comunidad trata de ayudar a otros. Y por eso es que hay un dicho entre los africanos donde se dice que los niños son hijos de la comunidad. Los niños son hijos no de una familia, sino de toda la comunidad, porque entre todos lo van ayudando, no solamente educándolo, sino ayudándole a que adquiera buenos modales.
La comunidad en alguna medida nos forma en la conducta social que nosotros desarrollamos. Y si somos agresivos es porque vivimos en una comunidad agresiva. Pero también forma nuestras ideas y nuestros pensamientos y prevenimos algún tipo de circunstancias en el que quizás tengamos que estar dispuestos a defendernos. Pero yo creo que la palabra del Señor está tal vez haciendo énfasis en aquel aspecto que tiene que ver con la bondad, con la misericordia, con la compasión, con el deseo del servicio al prójimo, el servicio a los demás. Ahí estaba pasando por una calle en esta ciudad cuando vi un rótulo grande, y me sorprendió y me gustó mucho. Decía, be kind, sea amable, sea bondadoso. Y eso es lo que nosotros deseamos tener en la comunidad, señales como esa. Y las señales las podemos emitir nosotros, que salen de nuestro corazón, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, en todos los niveles de la vida. Porque fíjense ustedes que aquí, cuando Jesús habla de estas cosas, los habla de una manera hasta detallada. Dice aquí en esta palabra, pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que lo hace impuro, porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Si usted no va escogiendo cada uno de esos detalles, uno se va a dar cuenta de que cuando uno comete ciertos actos, al cometerlos está dañando a su prójimo de alguna medida. En una pareja que se relacionan con todo cariño y con todo amor, muchas veces cuando equivocamos esa relación y nos enredamos con otra relación, eso nos da la idea de que no estamos respetando a nuestra compañera o compañero. Es decir, estamos hablando de cosas que la moral que se establece en una pareja no está trabajando bien. Si hablamos de la mentira, si mencionamos la cuestión de la mentira, cuando nosotros oímos a los que proclaman la democracia y el bienestar de la nación y el bienestar de los pobres, y cuando llegan al poder le empiezan a recortar los servicios sociales y ponerlos en otros niveles de los gastos públicos, eso también es un aspecto que tiene que ver con la moral social, porque nosotros somos los que pagamos los taxes, lo que deberíamos decidir en qué debe gastarse el dinero que el gobierno recoge de nuestro trabajo. Pero muchas veces cuando ya cae en manos, ese dinero cae en manos del gobierno, nosotros no tenemos la menor autoridad para poder distinguir el lugar apropiado donde esos gastos deben ir. Así vamos mencionando esas cosas. La mentira es una cuestión, siempre he mencionado eso, es profesión entre los políticos, y yo creo que estamos viviendo en ese contexto donde también nosotros nos acostumbramos a mentir, a decir cosas que no debemos, a levantar la mano y tal vez sabiendo que lo que vamos a decir no es cierto. Todo eso es lo que habla aquí el Señor, que es una crítica que en alguna medida nos descalifica de ser personas honestas e impuras. Por esta razón es que existe ese aspecto de ir a la presencia de Dios y decirle al Señor que nos limpie de nuestros defectos, de nuestros pecados, de nuestros males. No es que no podamos, no es que no luchemos, que dejemos de luchar contra esas cosas. Debemos de luchar contra todo eso, pero como siempre fallamos, debemos de acercarnos a la presencia de Dios y decirle que nos ayude a ser mejores personas. Todo esto es para tratar de acercarnos a Dios con un poquito de honestidad
y transparencia. Eso es lo que nos recomienda. Hay otras porciones en el Evangelio de este día que sería bueno que nosotros lo exploráramos en otra ocasión, pero por de pronto demos una revisadita a nuestra vida interior, a ver cómo es nuestra relación con nuestras personas más cercanas, con las personas que amamos, con aquellas personas que en alguna medida interactúan con nosotros, compañeros de trabajo, gente que vive como familia con nosotros, gente que nosotros estimamos. Abramos el corazón y veamos si les hemos fallado en alguna medida. Ojalá que Dios nos ayude a ser mejores cristianos en este tiempo. Y no quiero terminar esta conversación sin antes decirle a todos ustedes que nuestras oraciones siempre están atentas a aquellas personas que sufren de alguna enfermedad y especialmente de este mal que nos ha llegado, que con la gracia de Dios ojalá que esto pase dentro del tiempo más corto posible. Oremos, les pido a ustedes los unos por los otros por todos estos males que nos aquejan. Vamos a continuar la celebración en la página